En una tarde soleada de verano, la mansión de Marc Anthony y Nadia Ferreira, enclavada en uno de los barrios más exclusivos de Miami, parecía ser el epicentro de la calma. Los jardines, exuberantes y bien cuidados, se extendían a lo largo de la propiedad, bordeando una piscina infinita que se perdía en la distancia, casi como si se fundiera con el horizonte azul del océano Atlántico. Las olas rompían suavemente contra la orilla lejana, creando una sinfonía natural que se mezclaba con el cantar de los pájaros tropicales que habitaban en las copas de las palmeras. En ese rincón del mundo, la vida parecía transcurrir a un ritmo pausado y casi perfecto. Nadia, con la gracia y elegancia que la habían convertido en una de las modelos más admiradas de América Latina, estaba sentada en uno de los sillones blancos que adornaban la terraza de la casa. Vestía un vestido veraniego, ligero y vaporoso, que ondeaba suavemente con la brisa marina. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de gran tamaño, seguían con atención las páginas de un libro que había recibido como regalo en su último cumpleaños. Disfrutaba del tiempo libre. Rara vez tenía la oportunidad de desconectar de su ajetreada vida entre el modelaje, los compromisos sociales y su rol como madre reciente. Marc, por su parte, disfrutaba de una copa de vino tinto mientras observaba el ir y venir de las olas desde otro sillón. Su mente estaba llena de ideas para nuevos proyectos musicales. A pesar de que su carrera estaba en una fase más madura, siempre encontraba inspiración para crear algo nuevo, algo que pudiera tocar los corazones de sus millones de fans en todo el mundo. Había estado trabajando en un nuevo álbum, inspirado en los sonidos y ritmos latinos que siempre lo habían caracterizado, pero ese día se permitía un respiro. La tarde avanzaba con una paz que era un bien escaso en su vida. De repente, el sonido inconfundible de su teléfono móvil vibrando sobre la mesa de cristal rompió la tranquilidad. Al principio, Marc apenas le prestó atención. Estaba acostumbrado a recibir constantemente notificaciones de trabajo, mensajes de su equipo o llamadas relacionadas con los múltiples negocios que dirigía. Pero algo en la insistencia del dispositivo llamó su atención. Las notificaciones no cesaban, llegaban una tras otra con una urgencia inusual. Sin demasiada prisa, estiró la mano y tomó el teléfono. Al desbloquear la pantalla, lo que vio le dejó momentáneamente paralizado. Los titulares de los principales medios de comunicación llenaban la pantalla de su móvil con una noticia que parecía sacada de una película de ficción. Jennifer López, su exesposa y madre de 2 de sus hijos, había sido arrestada en Nueva York, acusada de estar involucrada en un caso de lavado de dinero a gran escala. La sorpresa fue tal que Marc apenas pudo procesar lo que estaba leyendo. ¿Jennifer? ¿Arrestada? Era inconcebible. Jennifer, la mujer con quien había compartido tantos años de su vida, una de las figuras más emblemáticas de la industria del entretenimiento, alguien conocida por su férrea disciplina y ética profesional. No podía ser cierto. Y, sin embargo, allí estaba, en todos los titulares, la noticia de su detención, envuelta en un escándalo financiero de magnitudes gigantescas. Nadia, que había notado el cambio en la expresión de su esposo, dejó a un lado su libro y se inclinó hacia él, su mirada llena de preocupación. ¿Qué ocurre, amor?, preguntó con suavidad, extendiendo una mano hacia él para tocarle el brazo. Marc, aún en estado de shock, bajó el teléfono lentamente y con voz grave y pausada, dijo: «Es Jennifer. La han arrestado». Las palabras resonaron en el aire como si fueran imposibles de creer. La incredulidad en el rostro de Nadia era palpable. ¿Arrestada? ¿Por qué?, preguntó rápidamente, incapaz de comprender cómo alguien como Jennifer López podría estar involucrada en un asunto tan turbio. Marc respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos antes de responder. Dicen que está implicada en un caso de lavado de dinero. Y también mencionan a Diddy, parece que está relacionado con todo esto, explicó, todavía con un tono incrédulo. El nombre de Sean Diddy Combs, una de las figuras más prominentes del hip hop y antiguo amigo de Jennifer, solo añadía más confusión a la situación.
Mark recordaba vagamente los rumores que había habido años atrás sobre la relación entre Jennifer y Didi, pero no había considerado que tuvieran alguna relación en tiempos recientes. La idea de que ambos estuvieran implicados en algo tan grave como un esquema de lavado de dinero era difícil de creer. Mientras Mark y Nadia trataban de asimilar la noticia, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una llamada entrante. Mark miró la pantalla y vio que era su abogado personal. Sin pensarlo dos veces, contestó la llamada. El rostro de Mark se tensó aún más mientras escuchaba la voz del abogado explicándole los detalles que habían surgido en las últimas horas. Jennifer había sido detenida por las autoridades bajo la sospecha de estar involucrada en una vasta red de lavado de dinero, una operación que, según los informes iniciales, estaba siendo investigada por el FBI y varias otras agencias federales. Las implicaciones eran graves, y el caso ya estaba generando una ola de repercusiones en los medios de comunicación. Cuando la llamada terminó, Mark se quedó mirando la pantalla del teléfono en silencio. El peso de la situación comenzaba a asentarse sobre él. Aunque hacía muchos años que su matrimonio con Jennifer había terminado, seguían compartiendo dos hijos, Max y Emme. La preocupación inmediata de Mark no era el impacto mediático o las posibles repercusiones en la carrera de Jennifer, sino cómo todo este escándalo podría afectar a sus hijos. Max y Emme ya eran lo suficientemente mayores como para entender lo que sucedía a su alrededor, y Mark temía que este escándalo pudiera dejar una marca emocional en ellos. Nadia, sentada a su lado, lo miraba con una mezcla de preocupación y compasión. ¿Qué te dijeron?, preguntó suavemente. Mark suspiró antes de responder. Todo es cierto. O al menos eso parece. La han arrestado porque creen que está implicada en una red de lavado de dinero. Didi está metido en esto también, pero aún no se sabe qué papel juega exactamente Jennifer, explicó, su voz mostrando la tensión que sentía. Nadia frunció el ceño, tratando de asimilar lo que Mark le decía. ¿Didi? Pensé que hacía años que no tenían contacto, comentó, recordando vagamente los rumores de la relación entre Jennifer y el famoso rapero. Mark negó con la cabeza, claramente confundido. Eso pensé yo también. No entiendo cómo ha pasado esto. Pero lo que está claro es que el escándalo ya está fuera de control, dijo, levantándose del sillón y caminando hacia el borde de la terraza. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. La brisa marina seguía soplando suavemente, pero el ambiente había cambiado. Lo que antes había sido una tarde de relajación ahora estaba teñido de incertidumbre y preocupación. Mark sabía que tenía que actuar rápido para proteger a sus hijos del torbellino mediático que estaba por desatarse. Voy a llamarla, dijo finalmente, tomando su decisión. Nadia, siempre comprensiva, asintió en silencio, dándole el espacio que necesitaba para manejar la situación. Mark marcó el número de Jennifer en su teléfono, y tras unos tensos segundos de espera, ella respondió. Su voz, normalmente enérgica y segura, sonaba apagada y cansada. Mark fue todo lo que dijo al principio, como si no supiera por dónde empezar. Mark respiró hondo antes de hablar. Jennifer, acabo de enterarme. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener la calma aunque la preocupación en su tono era evidente. Jennifer guardó silencio por un momento, y luego su voz se quebró al responder. No lo sé, Mark. Es una pesadilla. Estoy siendo acusada de algo que no hice. Didi me ha implicado en esto, pero no tengo idea de cómo hemos llegado a este punto, explicó, con una mezcla de frustración y desesperación. Mark la escuchó en silencio, tratando de procesar lo que ella le decía. Jennifer siempre había sido una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier adversidad con determinación, pero esta situación parecía haberla superado. Voy a hacer lo que pueda para ayudarte, dijo finalmente Mark, con un tono de firmeza en su voz. Sabía que, más allá de su relación pasada, lo más importante ahora eran sus hijos,
y no podía permitir que este escándalo los afectara más de lo necesario. Lo sé, Mark. Pero los niños. No quiero que ellos se vean arrastrados por esto, respondió Jennifer, su voz llena de preocupación. Mark asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Los mantendré a salvo de todo esto. Vamos a protegerlos, aseguró, antes de despedirse y colgar el teléfono. Los días siguientes fueron un torbellino de caos mediático. La noticia del arresto de Jennifer López se había extendido como la pólvora. Y los medios no tardaron en llenar sus pantallas con reportes constantes sobre el escándalo. Las cámaras de televisión se colocaron frente a su mansión, capturando cada movimiento de los hijos de Jennifer y de Mark, quienes intentaban llevar una vida normal en medio de la tormenta. Mark se vio obligado a prepararse para enfrentar a los periodistas y a los fanáticos que se agolpaban en la puerta de su casa. El escándalo había atraído la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de las redes sociales, donde los rumores y las especulaciones se multiplicaban a una velocidad alarmante. Con cada nuevo post, las versiones de los acontecimientos se distorsionaban aún más, lo que generaba un clima de incertidumbre aún mayor. Para proteger a los niños, Mark decidió llevar a Max y Emme a una pequeña escapada a un lugar alejado. Quería ofrecerles un respiro de la presión mediática, lejos de las cámaras y las miradas curiosas. Mientras tanto, Nadia se ocupó de manejar las llamadas y la correspondencia relacionada con el caso, tratando de mantener la calma y ayudar en lo que podía. Su apoyo incondicional se convirtió en un pilar fundamental para Mark durante esos días difíciles. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la situación no parecía mejorar. Las audiencias en los tribunales se llenaban de periodistas y espectadores que se aferraban a cada palabra de las declaraciones. Los rumores sobre la relación de Jennifer con Didi continuaban alimentando el escándalo. Y la opinión pública parecía dividirse. Algunos defendían a Jennifer, argumentando que era inocente hasta que se demostrara lo contrario, mientras que otros la condenaban sin contemplaciones. Mark, al ver cómo su exesposa lidiaba con la presión, se sintió cada vez más impotente. A pesar de que su relación había terminado, aún la consideraba una amiga y sabía que sus hijos necesitaban una madre. Por ello, decidió contactar a un especialista en relaciones familiares para ayudar a los niños a procesar la situación y asegurarse de que estuvieran bien emocionalmente. La salud mental de Max y Emme se convirtió en su prioridad, y se comprometió a estar a su lado mientras atravesaban este difícil momento. Finalmente, un día, después de semanas de espera, llegó el momento de la audiencia. Mark se sentó en la primera fila del tribunal, sosteniendo la mano de Nadia. Mientras esperaba que Jennifer hiciera su entrada, su corazón latía con fuerza. Cuando ella apareció, su semblante cansado y preocupado lo conmovió profundamente. Sabía que esta era solo una parte del proceso, pero deseaba que la verdad prevaleciera y que su familia pudiera recuperar la paz que tanto habían anhelado. La lucha estaba lejos de terminar, pero Mark estaba decidido a permanecer al lado de Jennifer y sus hijos, enfrentando juntos las adversidades que la vida les presentaba. Mientras la atención mediática aumentaba, el entorno de la mansión se volvía cada vez más caótico. Mark se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por proteger a sus hijos, la presión de los medios estaba comenzando a afectarles. Max y Emme, que hasta entonces habían llevado una vida relativamente normal, se enfrentaban ahora a preguntas incómodas de amigos y compañeros de escuela. Aunque Mark había tratado de mantener a los niños alejados del escándalo, era difícil evitar que se enteraran de lo que sucedía. Cada vez que abrían un dispositivo electrónico, se encontraban con titulares que mencionaban a su madre. Y eso empezaba a hacer mella en ellos. Una tarde, mientras estaban en la piscina, Mark se dio cuenta de que algo no iba bien. Max, normalmente alegre y lleno de energía, parecía distante y ensimismado. Tras unos minutos de observarlo, se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con preocupación. Max lo miró y Mark pudo ver que tenía lágrimas en los ojos.
Los chicos en la escuela dicen cosas sobre mamá. No sé qué creer, papá, respondió, su voz temblando. En ese momento, Mark supo que tenía que abordar la situación con sinceridad. Lo que han dicho no es cierto, hijo. Mamá te quiere y está tratando de resolver esto. No tienes que preocuparte por lo que digan los demás, le aseguró. Aunque en el fondo sabía que la realidad era mucho más complicada. Los días se convirtieron en semanas y la presión sobre Jennifer aumentaba. En los medios comenzaron a surgir más detalles sobre la supuesta implicación de Didi. Y los rumores se disparaban. La imagen de Jennifer, que había sido construida durante años con esfuerzo y dedicación, parecía desmoronarse a un ritmo alarmante. La gente empezó a cuestionar no solo su carácter, sino también su integridad como madre. Mark se sintió impotente ante esta situación. Si bien sabía que Jennifer era inocente, no podía evitar la angustia de ver a sus hijos sufrir por algo que no habían hecho. Decidido a ayudar a sus hijos a lidiar con el estrés, Mark organizó una serie de actividades familiares. Hicieron caminatas por la playa, salidas al cine y juegos en casa. Trataban de encontrar momentos de normalidad en medio del caos. Sin embargo, cada vez que se sentaban a la mesa, la conversación inevitablemente giraba en torno a la situación de Jennifer y eso pesaba en el ambiente. Aunque sus esfuerzos eran bien intencionados, la sombra del escándalo seguía acechando. Mark también se dio cuenta de que tenía que estar más presente en la vida de sus hijos. Las actividades escolares, los eventos deportivos y las reuniones de padres se convirtieron en su prioridad. Un día, durante un partido de fútbol de Max, notó que muchos padres murmuraban al verlo en la línea de banda. Esa tarde, decidió hablar con el entrenador del equipo y organizar una reunión para abordar el asunto de una manera positiva. Quiero que mis hijos tengan un espacio seguro donde puedan sentirse apoyados, dijo. El entrenador se mostró comprensivo y ayudó a establecer un ambiente donde se pudiera hablar de la situación sin crear un ambiente hostil. Mientras tanto, Jennifer luchaba en la corte y en la vida pública. Su equipo legal trabajaba incansablemente para desmontar los cargos que se habían presentado en su contra. Pero el proceso era lento y agotador. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. A pesar de los esfuerzos de su equipo, los titulares seguían siendo desalentadores. Se sentía sola y vulnerable, lo que la llevaba a una profunda reflexión sobre su vida. Sin embargo, su amor por sus hijos seguía siendo la luz que la guiaba en medio de la oscuridad. A menudo se sentaba a pensar en cómo podía salir adelante por ellos. Una tarde, Jennifer decidió que necesitaba un cambio de perspectiva. En medio de todo el caos, la idea de hacer una declaración pública comenzó a rondar por su mente. Quizás sea hora de que la gente escuche mi versión, pensó. Así que, después de discutirlo con su equipo legal, decidió programar una conferencia de prensa. Era una decisión arriesgada. Pero sabía que no podía permanecer en silencio mientras su vida y la de sus hijos estaban en juego. La conferencia se convirtió en un acontecimiento muy esperado, y los medios de comunicación se agolparon en el lugar, ávidos por escuchar su declaración. El día de la conferencia, la tensión era palpable. Mark estuvo a su lado, brindándole apoyo incondicional. Cuando Jennifer se acercó al podio, pudo ver la determinación en su mirada. Comenzó su discurso agradeciendo a sus fans por su apoyo y prometiendo que se aclararía la situación. Luego, con una voz firme, expuso su versión de los hechos, detallando su inocencia y la manipulación a la que había sido sometida. Mark observó con admiración cómo ella, a pesar de la presión, se mantenía fuerte y segura en sus convicciones. Al final de la conferencia, hubo un aplauso general, y Jennifer sintió un alivio momentáneo al poder expresarse. Sin embargo, los días posteriores fueron desalentadores. A pesar de su elocuente discurso, los titulares seguían siendo escandalosos. La presión no disminuyó y los ataques continuaron. Los rumores sobre sus vínculos con Didi seguían circulando y la situación parecía empeorar. A medida que la angustia aumentaba, Mark decidió que era momento de hacer algo más.
Sabía que la salud mental de Jennifer estaba en juego y que debía encontrar maneras de ayudarla a sobrellevar el estrés. Y fue entonces cuando Mark contactó a un terapeuta especializado en crisis familiares. Quería asegurarse de que todos, incluidos Max y Emme, tuvieran el apoyo necesario para lidiar con la situación. En una sesión familiar, cada uno pudo expresar sus sentimientos, y Mark se sintió aliviado al ver que Jennifer se abría y compartía sus miedos y ansiedades. El terapeuta ayudó a guiar la conversación, y fue un alivio para todos ver cómo poco a poco comenzaban a encontrar un sentido de esperanza. Durante esos meses de incertidumbre, Mark también descubrió un nuevo nivel de empatía hacia su exesposa. Recordó los momentos felices que habían compartido y cómo, a pesar de sus diferencias, siempre habían estado ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. A medida que Jennifer se enfrentaba a sus propios demonios, Mark se sintió aún más motivado a apoyarla. No solo por el bien de sus hijos, sino también por el amor y respeto que aún sentía por ella. Era una conexión que no había desaparecido del todo, a pesar de las heridas del pasado. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión aumentaba. Mark pasó más tiempo en la corte, esperando el desenlace de la situación. Mientras tanto, Nadia, siempre a su lado, se convirtió en una fuente inestimable de apoyo, ayudando a mantener la calma y el orden en casa. A veces, en medio del caos, lograban encontrar momentos para disfrutar de pequeños placeres, como cocinar juntos o ver una película. Estas actividades se convirtieron en momentos de escape, y Mark agradecía cada instante de normalidad que lograban crear. Finalmente, el día del juicio llegó. La sala estaba llena de reporteros, seguidores y personas curiosas que esperaban escuchar la sentencia. Mark tomó un profundo respiro y se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que todo lo que habían hecho hasta ese momento había sido por el bienestar de sus hijos y el futuro de Jennifer. Durante la audiencia, la tensión era palpable. Las declaraciones del equipo de defensa se alternaban con las acusaciones del fiscal. Mark se sentía abrumado por el peso de la situación, pero seguía adelante, apoyando a Jennifer en cada momento. La espera fue interminable. Después de días de testimonios y pruebas, el jurado se retiró a deliberar. Durante ese tiempo, Mark no podía evitar pensar en cómo todo esto afectaría a sus hijos. Había prometido protegerlos, y a pesar de sus mejores esfuerzos, el escándalo los había alcanzado. Decidido a mantener una actitud positiva, trató de no pensar en el peor de los escenarios. Se aferró a la esperanza de que la verdad finalmente saldría a la luz. Finalmente, tras días de deliberación, el jurado regresó. La sala estaba en silencio absoluto mientras el juez le pedía al portavoz que leyera el veredicto. Mark sintió que su corazón se detenía mientras todos esperaban. La tensión en el aire era abrumadora. Cuando la palabra inocente resonó en la sala, un suspiro de alivio recorrió a todos los presentes. Mark se sintió aliviado, y el corazón de Jennifer, que había estado agobiado durante tanto tiempo, pareció encontrar un respiro. Después de la sentencia, Mark abrazó a Jennifer con fuerza. Ambos sabían que, aunque el escándalo había terminado legalmente, el camino hacia la recuperación emocional sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, había un sentido renovado de esperanza en el aire. Jennifer había demostrado su fortaleza y resiliencia, y Mark estaba decidido a apoyarla en su camino hacia la curación. La vida podría no ser la misma, pero juntos podrían reconstruir lo que se había perdido. Con la familia a su lado, el futuro, aunque incierto, parecía un poco más brillante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia de la absolución de Jennifer comenzó a difundirse por todas partes. Los medios de comunicación, que habían estado tan ansiosos por difundir rumores y especulaciones, ahora se mostraban más cautelosos. La conferencia de prensa de Jennifer había generado un cambio en la narrativa, y aunque todavía había detractores, la mayoría de las personas comenzaron a mostrar su apoyo. Mark se sintió aliviado al ver que la opinión pública estaba empezando a inclinarse a favor de Jennifer. Sin embargo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer.
Mark se dio cuenta de que era vital que Jennifer comenzara a reconstruir su imagen pública. Después de años de arduo trabajo y dedicación a su carrera, no podía permitir que un escándalo empañara su legado. Juntos, decidieron que era hora de que Jennifer volviera a la música. Después de todo, su voz era su mayor tesoro y el medio a través del cual podía expresarse. Comenzaron a planear un regreso a los escenarios, aunque aún no sabían cómo reaccionaría el público. Sin embargo, ambos sentían que era un paso necesario hacia la recuperación. Con la ayuda de un equipo de profesionales, empezaron a trabajar en nuevo material. Jennifer pasó horas en el estudio, sumergiéndose en la música como una forma de terapia. Mientras compusieron nuevas canciones, su conexión artística comenzó a renacer. Para Mark, ver a Jennifer recuperar su pasión fue un alivio. Sabía que la música siempre había sido su refugio, y ahora era un lugar donde podía encontrar consuelo y fuerza. La creatividad la ayudaba a canalizar su dolor y a convertirlo en algo hermoso. Mientras tanto, Max y Emme estaban empezando a adaptarse a su nueva realidad. Después de la absolución de su madre, comenzaron a ver la situación con una perspectiva diferente. Se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, su madre era una mujer fuerte y resiliente. En la escuela, los rumores sobre ella comenzaron a disminuir. Los amigos que habían estado ansiosos por preguntar se mostraban más respetuosos. Y eso ayudó a Max y Emme a sentirse más cómodos en su entorno. Sin embargo, a pesar de los avances, todavía había días en los que se sentían tristes y confundidos. Mark se aseguró de estar siempre disponible para escuchar sus inquietudes y brindarles el apoyo emocional que necesitaban. Y con el tiempo, Mark también se dio cuenta de que tenía que enfrentar sus propios sentimientos. Había estado tan concentrado en apoyar a Jennifer y a sus hijos que había descuidado su propia salud emocional. Así que decidió buscar ayuda profesional. A través de la terapia, comenzó a explorar sus emociones, sus miedos y sus esperanzas. Aprendió a ser más consciente de sus propias necesidades y a comunicarlas con claridad. La terapia no solo le ayudó a lidiar con el estrés de la situación actual, sino que también le proporcionó herramientas para fortalecer su relación con Jennifer y sus hijos. Mientras tanto, Jennifer continuaba trabajando en su regreso a la música. Pasaba horas en el estudio, experimentando con sonidos y letras. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar sus sentimientos más profundos. A menudo, las canciones que escribía estaban inspiradas en su experiencia reciente. La catarsis que encontraba en el proceso creativo le brindaba un sentido de alivio y liberación. Al compartir sus nuevas composiciones con Mark, él podía ver cómo la música la ayudaba a sanar. Era un proceso hermoso y doloroso al mismo tiempo, pero Jennifer estaba decidida a seguir adelante. Después de meses de trabajo arduo, finalmente llegó el día del regreso de Jennifer a los escenarios. Mark, Max y Emme estaban en la primera fila, apoyándola en cada paso. La anticipación era palpable mientras el público llenaba el auditorio. Cuando Jennifer salió al escenario, un silencio reverente recorrió la sala. Al comenzar a cantar, su voz resonó con una fuerza renovada. Cada nota era un reflejo de su lucha y su resiliencia. Para Mark, verla brillar de nuevo era un recordatorio del poder de la superación y el amor. El espectáculo fue un éxito rotundo. El público aplaudió y vitoreó con entusiasmo, y la energía en el aire era contagiosa. Mark sintió una mezcla de orgullo y admiración mientras observaba a Jennifer deslumbrar en el escenario. En ese momento, supo que todo el esfuerzo valió la pena. Ella no solo estaba recuperando su carrera, sino también reclamando su vida. La música se había convertido en su forma de sanar, y eso resonaba con todos los que la escuchaban. Era evidente que había logrado conectar de nuevo con su audiencia. Y eso era un testimonio de su talento y fortaleza. Tras el espectáculo, la familia se reunió en los camerinos para celebrar. Max y Emme abrazaron a su madre, emocionados por el éxito de la noche. Jennifer, con lágrimas de felicidad en los ojos, agradeció a cada uno por su apoyo incondicional. «No lo habría logrado sin ustedes», dijo, mientras los miraba con gratitud. La noche se convirtió en un momento de celebración, no solo por el regreso de Jennifer,
sino también por la unidad de la familia. En medio de la adversidad, habían encontrado una nueva forma de fortalecerse como equipo. A medida que pasaban las semanas, la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Jennifer continuó haciendo música y su álbum más reciente fue muy bien recibido. Las críticas eran positivas y la gente elogiaba su valentía y autenticidad. La experiencia que había vivido se reflejaba en su trabajo y eso resonaba con su público. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo y amor y poco a poco, el escándalo que la había rodeado comenzó a desvanecerse. Mark y los niños se sintieron aliviados al ver que, finalmente, la tormenta había pasado. A pesar de los momentos difíciles, la familia había aprendido a comunicarse mejor. Mark y Jennifer se apoyaban mutuamente, y los niños se sentían más cómodos expresando sus emociones. El ambiente en casa se volvió más cálido y comprensivo. Decidieron implementar noches familiares, donde todos se reunían para compartir historias y hacer actividades juntos. Esas noches se convirtieron en momentos sagrados, donde podían reír, hablar y sentirse conectados. Sin embargo, a medida que la vida se asentaba, también surgieron nuevos desafíos. Jennifer comenzó a recibir ofertas para realizar giras y colaboraciones, y aunque estaba emocionada, también le preocupaba cómo afectaría eso a su familia. Sabía que no quería descuidar a sus hijos ni su relación con Mark. Después de mucha reflexión, decidió que las giras tendrían que ser equilibradas, alternando entre trabajo y tiempo de calidad con su familia. La planificación se convirtió en clave para mantener el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Mark, por su parte, encontró la motivación para retomar su propia carrera profesional. Después de haber estado al lado de Jennifer durante su difícil etapa, sintió que era momento de reconectarse con sus pasiones. Comenzó a explorar oportunidades en su campo y se inscribió en talleres para mejorar sus habilidades. A medida que se embarcaba en este nuevo capítulo, su confianza creció y se sintió apoyado por Jennifer y los niños en cada paso del camino. Ambos se convirtieron en un equipo, animándose mutuamente a alcanzar sus sueños. El viaje hacia la sanación y la recuperación no fue fácil, pero cada pequeño paso que daban juntos los acercaba más como familia. Comenzaron a buscar nuevas aventuras, planificando viajes y escapadas que fortalecieran su vínculo. Un fin de semana, decidieron ir a una cabaña en las montañas. El aire fresco, las caminatas por la naturaleza y las noches bajo las estrellas les ofrecieron la oportunidad de relajarse y reconectar. Durante esos momentos, se olvidaron del estrés del pasado y simplemente disfrutaron de estar juntos. Con el paso del tiempo, los niños también comenzaron a explorar sus propias pasiones. Max se interesó por la fotografía, mientras que Emme descubrió su amor por la danza. Mark y Jennifer decidieron apoyar sus intereses, llevándolos a clases y actividades extracurriculares. Se dieron cuenta de que alentar a sus hijos a perseguir sus sueños también les daba a ellos la oportunidad de vivir una vida más plena y satisfactoria. Era un ciclo de amor y apoyo mutuo que los unía cada vez más. Sin embargo, la vida seguía presentando sus desafíos. A pesar de los avances, había momentos en los que los ecos del escándalo regresaban. En ocasiones, Mark notaba que los comentarios en línea podían ser hirientes. Sin embargo, él y Jennifer habían aprendido a manejar la negatividad juntos. Se apoyaban mutuamente, recordándose que lo que importaba era el amor y la unidad de su familia. Con cada obstáculo que superaban, se hacían más fuertes y más seguros de sí mismos. Con el tiempo, la familia se dio cuenta de que las experiencias difíciles que habían enfrentado les habían proporcionado lecciones valiosas. Habían aprendido sobre la importancia de la comunicación abierta, el apoyo incondicional y el valor de enfrentar las adversidades juntos. Cada miembro de la familia se volvió más resiliente y comprensivo. Comenzaron a ver la vida desde una perspectiva diferente, valorando cada pequeño momento y recordando que el amor y la conexión eran lo que realmente importaba. A medida que el año llegaba a su fin, decidieron celebrar las fiestas de una manera especial. En lugar de las celebraciones habituales, organizaron un retiro familiar donde
pudieran reflexionar sobre lo que habían aprendido durante el año. Pasaron tiempo compartiendo historias, risas y momentos significativos. En la última noche del retiro, encendieron velas y se sentaron juntos a hablar sobre sus esperanzas para el futuro. Mark y Jennifer se miraron, sabiendo que, a pesar de las dificultades, habían encontrado una nueva manera de amar y apoyarse mutuamente. La historia de Jennifer y Mark es un recordatorio de la resiliencia humana. La vida puede presentar desafíos abrumadores, pero con amor, apoyo y unidad, es posible encontrar la fuerza para superarlos. Su viaje, aunque lleno de altibajos, les enseñó que el verdadero valor radica en la conexión entre ellos y en la capacidad de enfrentarla. Adversidad juntos. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que, sin importar lo que viniera, estarían listos para enfrentar cualquier desafío como una familia unida. Listos para escribir el siguiente capítulo de su historia.